Bienvenidos a Niña Girasol. ¿Qué estás haciendo, niña Girasol? Leyendo la Biblia, Ah, qué buena. ¿Qué estás leyendo? en cómo los pastores fueron a ver a Jesús, muy interesante. Ah, ¿Qué te parece si lo estudiamos? ya. Esta es la segunda parte de lo que ya habíamos visto la semana pasada, así que va a estar muy bueno. ¿Qué te parece si oramos primero? ¿Puedes orar tú? Ok, Señor Dios, gracias porque podemos estudiar la Biblia. Le pido para que nos ayude. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, esta segunda parte vamos a comenzar de donde habíamos quedado, en el libro de Lucas Lucas. ¿En qué capítulo era, Antonelita? 2:8, del 2:8. Capítulo 2, versículo 8. 8. Todos los niños que quieran también estudiar con nosotros, busquen su Biblia para poder ir leyendo todos juntos. Versículo 8. Habíamos quedado en el versículo 7 cuando se dio a luz al primogénito Ajá. y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Y ahora vamos a ver qué pasó con ese niño allí en el pesebre. Lee tú el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño. Habían pastores. ¿Cómo habrá sido esa noche para esos pastores? ¿Qué habrán Ah, estado haciendo esos pastores cuidando velando? cuidando las ovejas ¿De qué? ¿Del lobo del lobo, o del león del o del león, oso? ¿Te acuerdas de David? Sí, cuando mató un león y un oso. Ah, sí, cuidando de sus ovejas. Los pastores tienen ese trabajo. Jesús es el buen pastor, él Y cuida de las nosotros somos ovejas. las ovejas. Así es. Entonces estos pastores cuidaban tiernamente de las ovejas. Y el versículo 9 dice, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó y el resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Por qué habrán tenido miedo, Tonelita? Eh, porque se asustaron, no sabían de dónde venía esta luz. Y además el mío dice, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Porque no sabían, nunca a lo mejor habían visto un ángel, entonces pensaron que era algún fantasma, alguna cosa extraña, que creencias que tenía la gente en ese Sí, tiempo. pero eso en realidad no existe. Claramente. Entonces ellos tenían temor, pero también dentro de ese temor era parte de eso, era sorpresa, estaban sorprendidos porque ellos estaban estudiando la palabra de Dios mientras cuidaban a las ovejas y entonces vino esta aparición en ese momento y dice que era el ángel del Señor vino sobre ellos. ¿Y qué dice el versículo 10? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Él les dijo, no temáis. ¿Te acuerdas de alguien más que decía, no tengan miedo? Sí, Zacarías, cuando le decía, no tengas miedo, Ah, sí, ¿a quién les decía? a Zacarías. Ah, también le dijo el ángel a Zacarías que no tuviera miedo. A veces cuando nosotros vemos cosas que por primera vez tenemos miedo, y sobre todo un ángel, imagínate. Pero el que cree en Dios, ¿te acuerdas Daniel? Daniel también vio a los ángeles y él no tenía miedo. Juan también vio ángeles y no tenía miedo. Entonces, frente a eso, Dios nos da alegría en nuestro corazón y también nos da no tener miedo. Y en este caso el ángel le dijo, no tengas miedo. María también, ¿te acuerdas cuando se le apareció el ángel? Sí. Ella no tuvo miedo, sino que simplemente creyó en lo que él le decía. Entonces le dijo, no temáis, dice el versículo. Y los cercó con su resplandor, como habíamos leído, y les dio nuevas de gran gozo y que será para todo el pueblo. Esta era una noticia para todos, pero solamente algunos la recibieron. ¿Por qué crees que solamente algunos? Porque no todos esperaban la venida del Mesías, ¿Y por qué no todos la estaban esperando? porque no creían en Dios, ¿O estaban esperando a otro tipo de Mesías, a uno que era que, distinto? que librara de los romanos, como habíamos Ah, leído en claro. la semana pasada, que habían romanos. Claro, ellos querían que los libraran de los romanos, pero en realidad Jesús no venía a eso, venía a librarnos del pecado. De eso viene a librarnos. Dice el versículo 11 entonces. En que os
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13. Y repentinamente apareció el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos hasta Belén y vamos y veamos lo sucedido que el Señor nos ha manifestado. Y dice que se fueron rápidamente deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. ¿Cómo habrá sido esa multitud de ángeles? La estrella en realidad no era una estrella. ¿Qué es lo que era? Ángeles. Eran ángeles, era un grupo de ángeles. Como estaban tan lejos, parecía una estrella, pero en realidad eran ángeles que estaban guiándolos hasta ese lugar. Y los ángeles aparecieron y cantaron: Gloria a Dios, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y ellos llegaron y encontraron en el versículo 16 a María y a José y al niño acostado en un el pesebre. pesebre. ¿Y qué habrán dicho cuando lo vieron? Versículo 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Y el 18? Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Así es. Era tremendo lo que había pasado, porque María ya había visto un ángel, que era Gabriel, y José también había recibido palabra de Dios. Pero esto era una manifestación también más que añadía para que ellos siguieran teniendo fe de lo que Dios les había dado. Entonces dice el versículo 15. 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, porque ella sabía que Dios le había dado a su propio Hijo. Luego dice el versículo 20, y se volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios en todas las cosas que habían oído y visto, como se las habían dicho. Porque ellos fueron y contaron a todos seguramente que había sucedido esto, y fue una tremenda noticia allí en el lugar donde ellos estaban. Solo que algunos no creyeron. Así es. Pero ahora viene otra parte que también es muy interesante, Niña Girasol, porque ahora van a haber otras personas que van a demostrar que Jesús sí era el Hijo de Dios, y esto seguía llenando el corazón de María y de José. Vamos a leer el versículo 21 y 22. ¿Puedes leerlo? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, cuál había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Así es. Entonces, después de 8 días de que Jesús había nacido, lo llevaron para presentarlo. ¿A ti también te llevamos una vez para presentarte? A mi hermanita igual. A tu hermana también. Bueno, tenías más de 8 días. Pero acá esto era una regla que Dios había dado a través de Moisés para que todos los niños fueran presentados y circuncidados, el primogénito y los varones. Circuncidar. Le cortan una parte del prepucio, que es una parte del miembro masculino, para que ellos pasen a ser parte del pueblo de Israel. Era una señal que tenían ellos para que así pudieran ser reconocidos como el pueblo distinto entre todas las otras naciones. Las otras naciones, ellos no estaban circuncidados, solamente los israelitas. Y era más fácil circuncidarlos cuando eran bebés, porque era menos doloroso, a pesar de que igual le dolía mucho, pero cuando eran adultos era peor todavía. Uy, ¿por ¿Te qué? acuerdas la historia ahí de los hijos de Jacob, cuando se circuncidaron esas personas que habían hecho daño a Lea, y ellos estaban así casi muertos? Les había dolido mucho y les costó mucho recuperarse, tanto así que después los hermanos de Jacob fueron a pelear contra ellos y los mataron fácilmente. Entonces, este niño fue circuncidado y fue llevado para justamente eso y presentarlo también al Señor.
Y dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere su matriz será llamado santo en el Señor. Y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Eso es lo que tenían que llevar ellos. Ellos eran muy pobres, Santa Anita. Eran muy pobres. Habían personas que tenían mucho más dinero, pero ellos Y podrían vivían llevar en la una pobreza. oveja. Claro. Pero Dios, escucha esto, Dios, a pesar de que no tenían dinero, igual tenían la posibilidad de llevar una ofrenda. Y las palomitas, en este caso, la podían cazar en cualquier lugar. Estas palomas, esta ofrenda no restringía a nadie. Todos podían ir a ofrecer una ofrenda. Entonces, María y José llevaron esta ofrenda y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué dice el versículo 26 El y 26. 27 que sucedió con este hombre Simeón? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Así es. Entonces, él entonces tomó en sus brazos y lo bendijo y dijo, versículo 29, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El 31. la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y por señal a la que será contradicho. Y una espada, le dijo también a ella, atravesará también tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cómo? ¿Lo iban a matar? No, eso significaba que iba a ser un dolor muy grande el tener que ver a su propio hijo morir. Generalmente son los hijos los que ven a los padres morir, pero en este caso a ella le iba a tocar, y no solamente una muerte normal, sino que una muerte terrible, que era la de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Simeón dijo esta tremenda bendición y declaró delante de todos los que estaban ahí en el templo que este era el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Pero también había otra persona, versículo 36, que dice del 36 al 40, del 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ya era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. El 38. Y presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hallaba al niño a todos que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces ella también era una profetisa. ¿Conoce a otra profetisa? ¿Yo? Sí. A Miriam, hermana de Moisés. Y también a Elena White. Y también a Elena de White. Ah, sí, a esa la conocemos muy bien. Hemos leído mucho acerca de ella. Dios también, así como habían hombres que eran profetas, también habían mujeres. Y en este caso, esta mujer estaba allí esperando, así como Simeón, eran viejitos y los dos se les había prometido, el Espíritu Santo les había dicho que no iban a morir hasta que vieran al ungido de Dios. Y este llegó y ahora ellos estaban muy felices, no solo por ellos, sino que también porque finalmente había llegado la salvación al mundo. Y finalmente el versículo 39 y 40 dice, y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía, se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría y de gracia de Dios
la gracia de Dios era sobre él. Entre medio de esta historia también aparecen unas personas que visitan al niño durante el tiempo en que estuvieron en Jerusalén. ¿Tú sabes quiénes son ellos? Sí, los 3 sabios. Acuérdate que hablamos de ellos en la lección anterior, lo habíamos introducido, pero ahora estas personas llegan a ofrecerle unos regalos. Ellos habían visitado a Herodes y Herodes los quería engañar, pero el Espíritu de Dios también les habló por medio de la revelación. Vamos a mirar Mateo, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice Mateo? Mateo 2. 2:11. Vamos a ver qué pasó con estas personas y Jesús, que lo visitaron también, así como los pastores, así como Simeón y la profetisa, lo visitaron y hablaron acerca de él. Estos pastores también se acercaron hasta donde estaba Jesús. ¿Qué dice el Dice, versículo? y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así es. En el versículo 8 en adelante dice que Herodes le había dicho, vayan a Belén y busquen al niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también lo adore. Y cuando ellos fueron, dice aquí, mira, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, ellos eran dirigidos por Dios. Y finalmente, dice, al ver la estrella se regocijaron grandemente, y ahí está lo que tú decías, y entraron en la casa. Ya no estaban en el pesebre. Significa de que esta llegada pasó varios días después de que Jesús había nacido. Seguramente ya se había ido toda la gente o mucha gente que había ido al censo, ¿te acuerdas? Y ahora sí había un lugar para que ellos pudieran reposar en una casa. Y ahí fue cuando llegaron estos pastores. Y entonces se postraron y lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y que le regalaron 3 cosas. Oro, incienso y mirra. 3 cosas maravillosas. Esto va a servir para cuando Jesús, en otra historia más adelante, vaya a Egipto y allí con ese dinero, que era mucho dinero, Antonelita, ellos pudieran sustentarse, comprar la comida, abrigarse y encontrar lugar para dormir y para vivir. ¿Qué te pareció esta historia? Muy bonita. Interesante. Invita a los niños también a que puedan estudiarla junto a sus padres, pero también hay un mensaje. Para los padres, como en el capítulo anterior. Tú le vas a leer también a los papás una cita para que ellos también puedan ser inspirados por Dios y guiar a sus hijos, así como José y María cuidaban de Jesús. El cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Eso lo escribió la profetisa que yo dije, Elena Muy G. bien. de White. Así es, el cielo está muy cerca, así como cuando los pastores estaban en esa noche en el campo, de esa misma manera también el cielo no está lejos de nosotros. Así que los padres tienen que tener fe y creer de que cuando hay dificultades podemos ir a Dios. ¿Qué te parece? Si oramos para, sabiendo ahora que el cielo está muy cerca de nosotros, orar a Dios. ¿Puedes orar? Sí. Señor Dios, le pido que siempre el cielo esté cerca de nosotros y gracias por esta historia. Le pido que ayude a los niños a que puedan portarse bien en sus casas y igual adorar a Jesús. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos, niña Girasol, y podemos continuar revisando esta historia también en la casa. Vamos. Niña girasol.